Bien, bueno compañeros, vamos a realizar el ejercicio número 2 de tarea que dejé. En este caso solamente es para que puedan tener algo en qué basarse para poderlo hacer en Excel. ¿Tienen dudas o preguntas? Bueno, espero que se puedan resolver con este ejercicio. Bien, vamos a empezar. Tenemos el ejercicio número 2, que es una empresa telefónica, el cual ha preguntado cuántos aparatos telefónicos tienen en ciertos lados. Y bueno, los resultados son 24. En este caso lo que vamos a empezar a hacer es a llenar nuestra tablita de lo que es las categorías, que es X, Y. Aquí vamos a empezar a poner las categorías y empezamos. Nuestras categorías van desde el 0 hasta el 7. Por lo tanto empezamos poniendo del 0 hasta el 7. Recuerden que no siempre es consecutivo, puede ser cualquier variable, pero siempre hay que tratar de ponerlas de forma ordenada. La más pequeña está arriba y la más grande está abajo. Posteriormente vamos a llenar lo que es nuestra tablita o nuestra columna de frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas es el número de veces que aparece la categoría dentro de la tablita. En este caso el 0 aparece una sola vez. Después el 1 va a aparecer 6 veces. Posteriormente el 2 va a aparecer 5 veces. El 3 aparece solamente 2. El 4 aparece 4 veces. El 5 aparece 3 veces. El 6 solamente 2. Y el 7 una sola vez. En este caso ya tenemos nuestras frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas acumuladas va a ser la suma de la variable que estemos analizando más las frecuencias anteriores. En este caso la primera, como ya tenemos la primer frecuencia y no hay ninguna anterior, siempre va a ser igual, siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta primera. En este caso, esta misma celda va a ser igual a B12, porque se encuentra en la columna B, en la fila 12. Presionamos Enter, va a ser igual. A partir de la segunda, como ya tenemos una frecuencia anterior, lo que vamos a hacer es sumar esa frecuencia anterior más las frecuencias que estamos analizando. En este caso, 1 más 6, el 6 está en la celda B13, presionamos Enter y tenemos que son 7. 1 más 6 nos da 7. La siguiente va a ser igual, la suma acumulada anterior más la frecuencia de la variable que estamos analizando. Presiono Enter. Y ya que tenemos esto, podemos hacerla de una por una o simplemente tomar en cuenta este puntito que tenemos en la parte inferior derecha y arrastrarlo. Y nos va a dar cada uno de los valores correctos. En este caso, 6 más 1 nos da 7, 5 más 7 nos da 12, 2 más 12 nos da 14, 4 más 14 nos da 18, 3 más 18 nos da 21, 2 más 21 nos da 23 y 23 más 1 nos da 24, que es el número de elementos que tenemos en total. Por lo tanto, hasta aquí vamos bien. El segundo, que es la tabla de frecuencias relativas, la vamos a obtener dividiendo. Siempre ponemos el signo de igual antes de cualquier operación, pero vamos a dividir el número de frecuencias absolutas de la categoría entre el número de elementos. ¿Cuántos elementos son? 24. Por lo tanto, vamos a dividir este entre 24. Después, por el segundo elemento, también volvemos a poner el signo de igual. El número, la frecuencia absoluta entre 24. Entre 24. Presiono Enter y me da punto 25. Yo ya con mi fórmula igual, puedo arrastrar de nuevo y ya no es necesario tener que hacerlo de uno por uno. Y la frecuencia relativa absoluta es igual que la frecuencia relativa acumulada es igual que la frecuencia absoluta acumulada.
que en este caso va a ser F mayúscula I. Va a ser la suma de la frecuencia relativa más las anteriores. Como la primera no tiene anteriores, siempre va a ser igual a la primera. Por lo tanto, ponemos el signo de igual y D12. ¿Por qué D12? Porque se encuentra en la fila D, en la columna D, en la fila 12. Presionamos Enter. Y va a ser exactamente igual. La segunda, o a partir de la segunda, como ya tenemos una anterior, va a ser igual a la suma de la anterior más la frecuencia que estamos analizando. Y las demás van a ser lo mismo. Ya tenemos nuestra fórmula en donde sumamos la anterior más la actual y simplemente podemos arrastrarlo. Y nos va a quedar en 1 si lo estamos manejando de manera decimal. Y ahora quiero en porcentajes porque me agrada más en formato de porcentajes. Bueno, puedo seleccionar mis dos columnas y dentro de la pestaña de inicio donde dice general, en lugar de general vamos a poner porcentaje. Y van a venir ya porcentajes tal cual. Y vamos a llegar al 100%. Yo lo voy a dejar de manera decimal, por lo tanto lo regreso en forma general para que me pongan los puntos decimales. Ahora, vamos a trabajar con nuestras dos gráficas, gráfica de barras y gráfica circular. Para la gráfica de barras vamos a graficar lo que es las categorías o variables y la frecuencia absoluta. La seleccionamos, nos vamos a la pestaña de insertar, podemos poner un gráfico de barras directamente y nos va a poner nuestro gráfico. Bien, en este caso, si se dan cuenta, bueno, nos grafican ambos datos dentro de la misma gráfica. Nosotros solamente queremos que nos grafique las frecuencias. Por lo tanto, para modificar esos datos y saber que es correcto, lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre la parte o sobre el fondo de nuestra gráfica y vamos a seleccionar la opción que dice seleccionar datos. Nos van a aparecer una ventanita dividida en dos. Del lado izquierdo lo que vamos a hacer es borrar las dos que nos aparecen y se va a quitar todos los datos que tenemos. Si se fijan, nuestra gráfica quedó completamente en blanco. Y lo que vamos a hacer es decirle qué es lo que queremos que nos grafique. Le vamos a poner en agregar. Nos dice el nombre de la serie, va a ser el título de nuestro gráfico. En este caso yo quiero graficar las frecuencias absolutas. Los valores de la serie, dice un signo de igual, entre llaves un 1, eso lo voy a borrar. Y en valores de la serie, con el cursor voy a darle clic a este botoncito que aparece aquí al final para poder seleccionar los datos que yo quiero que grafique. Yo quiero que me grafique las frecuencias. Por lo tanto, selecciono las frecuencias sin el NI. El NI ya no hay que seleccionarlo, solamente del 1, en este caso hasta el otro 1. Y volvemos a apretar este botón y le damos en aceptar. Si se fijan aquí atrás ya aparece nuestra gráfica con las categorías, que en este caso están todavía están mal, porque lo único que hicimos fue que graficara los datos. Para corregir esto de las categorías que debería de aparecer a partir del 0, nos vamos a ir en la segunda ventanita o en el segundo apartado. Le damos en editar y nos dice qué es lo que queremos que tenga los rótulos de estas variables. En este caso seleccionamos la columna de X, Y sin el encabezado, las puras categorías del 0 al 7, le damos en aceptar y si se fijan ya aparecen las categorías en la parte inferior. Bien, yo le doy en aceptar y para estar seguro de que realmente estas son las categorías y no solamente una numeración, si yo cambio por ejemplo el 3 y en realidad le pongo 45, automáticamente mi categoría cambia a 45. Lo regreso a 3 porque es nuestro ejercicio. Y bueno, ya tenemos nuestra gráfica de barras. Podemos cambiarle el formato, simplemente para que resalte un poquito más sobre el fondo blanco. Ahora vamos a realizar la gráfica circular. Recuerden que la gráfica circular es en base a las categorías o variables
y nuestras frecuencias relativas. En este caso, para poder seleccionar ambas columnas como están separadas, presionamos la tecla de control y sin soltarla seleccionamos la segunda columna, que es la de frecuencias relativas, y listo. Nos vamos a insertar un gráfico circular y era el problema que teníamos igualmente en el salón, que las categorías, bueno, tenía del 1 al 8, que en realidad debería ser del 0 al 7, dice X y etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la gráfica anterior. Vamos a dar clic derecho sobre el fondo blanco de nuestra gráfica, nos vamos a la opción de seleccionar datos y vamos a borrar estas dos opciones que tenemos. Vamos a irnos a la opción de agregar, en nombre de la serie ponemos el título del gráfico, en este caso va a ser frecuencias relativas. Perdón. Frecuencias relativas. Otra vez. Frecuencias relativas. Muy bien, ahora sí ya. Y en la segunda parte vamos a borrar primero esto. Siempre hay que borrarlo, porque si no se va a marcar un error, porque al seleccionar va a quedar esa formulita. Lo borramos primero, apretamos este botón y seleccionamos lo que queremos que grafique. Nosotros queremos las frecuencias relativas, por lo tanto solamente seleccionamos las frecuencias relativas sin el encabezado. Apretamos de nuevo el botón y damos en aceptar. Ya tenemos nuestra gráfica correctamente, pero faltan las categorías. Entonces en categorías nos vamos al segundo apartado, le pongo editar y selecciono el título o nombre que quiero que tenga cada una de mis categorías, que va a ir del 0 al 7. Le doy en aceptar y aceptar. Y en este caso ya volvemos a tener las categorías del 0 al 7. Lo mismo, si vuelvo a cambiar una categoría, la cambié el 3 por el 70, y el 3 lo tenemos como 70, aquí también lo tenemos como 70. Bien, si queremos poner algunos detalles más dentro de nuestras gráficas, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la de frecuencias absolutas, y nos vamos a la pestaña de diseño, el primer icono que aparece es agregar elemento de gráfico. Si nosotros le damos clic a agregar elemento del gráfico, creo que si tienen Office 2007 aparece un poquito más a la derecha. Pero en este caso, bueno, buscamos la opción que diga agregar elemento del gráfico y podemos poner en títulos de ejes, el horizontal primario va a ser el de variables. Por lo tanto, yo puedo poner el horizontal primario, yo le pudiera poner, en este caso, aquí en nuestra barrita de texto, le puedo poner, por ejemplo, variables, para saber que la parte inferior son las variables. Pero si yo tengo el nombre de las variables, que en este caso es número de aparatos telefónicos, yo en lugar de variables, le pudiera poner número de teléfonos. Y aquí ya sé que la parte inferior trata de números de teléfonos o números de aparatos telefónicos, y de este lado es la frecuencia de personas que tienen ese número de aparatos telefónicos. Para poner en la parte izquierda nos vamos igual a agregar elemento del gráfico, títulos de ejes, y el vertical primario. Si se fijan, aquí aparece un nuevo cuadrito, y ese en nuestra barra le podemos poner frecuencias. Tenemos nuestras variables y nuestras frecuencias. Igual, dentro de la circular, si nos vamos a la opción de diseño, agregar un elemento del gráfico, tenemos los títulos de gráficos y las etiquetas de datos. Por ejemplo, nosotros podemos determinar que nos ponga los decimales, en este caso, por ejemplo, con líneas o un poquito afuera para que no se estorbe tanto. Bueno, y si para nosotros es demasiado el contenido, podemos reducir de nuestra tablita en decimales los decimales, y si se fijan en nuestra gráfica también se van reduciendo.
Y bueno, ya lo tenemos un poquito más presentable. Muy bien. Entonces, por el momento sería todo. Espero les sirva para poder completarlo. Recuerden que siempre hay que tener el número de elementos. Aquí hay que dividirlo entre el número de elementos. Si son 24 hay que dividirlo entre 24. Si son 100 hay que dividirlo entre 100. Si son 5 hay que dividirlo entre 5. Y la suma de las frecuencias relativas acumuladas debe ser 1 o 100% si lo manejan en formato de porcentaje. Pues bueno, es todo.